a la naturaleza interior del átomo. Maxwell dijo: cuando el espectro consta de un número de rayas brillantes, el movimiento del sistema debe estar compuesto de un número correspondiente de tipos de vibración armónica. En otras palabras, los átomos vibrarían como una cuerda de un simple violín y cada átomo tendría sus propias frecuencias. Si una molécula fuera un simple sistema mecánico vibrante, las frecuencias de las rayas brillantes en ese caso estarían relacionadas de un modo relativamente simple. El propio Maxwell no esperaba que se encontrase esa relación sencilla. Pero en 1885 un suizo, Johann Balmer, profesor de una escuela superior, escribió una fórmula que casi se ajustaba a las longitudes de onda de todas las rayas conocidas del espectro del hidrógeno. Muy pronto, el maestro del espectroscopio, el sueco Johannes Rydberg, generalizó la fórmula de Balmer. En la versión de Rydberg se generaban una serie de rayas para cada par de números enteros, m y n. Y la cantidad R, llamada constante de Rydberg, se midió con gran precisión. A partir de entonces fue posible predecir nuevas rayas, pero para entender la naturaleza del átomo en un sentido más profundo, se requeriría que alguien hiciera un descubrimiento en otras líneas diferentes. Y ese alguien fue el profesor J.J. Thomson, discípulo de Maxwell en la teoría del electromagnetismo y por propio derecho un hombre decidido a investigar la naturaleza interna del átomo y a descubrir cómo funcionaba. Más tarde, otros convertirían el tubo de rayos catódicos en pantallas de televisión y de ordenadores. Pero a la larga lo más significativo fue que los experimentos de Thomson demostraban que los rayos que emanaban de un cátodo caliente en un tubo de cristal, en el que se hubiera hecho el vacío, eran partículas cargadas eléctricamente. Pero, más importante, esos rayos podían ser desviados por campos eléctricos y magnéticos e independientemente de la sustancia que hubiera en el tubo, se trataba siempre de las mismas partículas cargadas. Thomson vio que todos los átomos contenían las mismas partes en funcionamiento, o según sus propias palabras, corpúsculos que llegarían a ser conocidos como electrones. Con esas partes en mente elaboró un modelo que se llamó pudding de ciruelas. Y más que un refrigerio intelectual, era una explicación fundamental de los espectros de rayas de los elementos. Según la teoría del profesor Thomson, cada átomo consta de una gran esfera de carga eléctrica positiva, con suficiente cantidad de electrones negativos en el interior como para equilibrar la carga total y hacerlo neutro. Eso parecía una idea muy razonable, pero pronto fallaría en una prueba crucial. Analizamos otro nuevo método. Somos capaces de romper átomos de muy distintos modos. El barón Ernest Rutherford, galardonado con el premio Nobel y par del reino, había venido de Nueva Zelanda para estudiar física en Cambridge y había tenido la oportunidad de trabajar allí bajo la dirección del profesor Thomson. Una ley definitiva como un elemento radioactivo. Y cuando pronunciaba estas palabras, Rutherford no solo hacía tiempo que había sucedido a su mentor como director del laboratorio Cavendish, sino que además se había convertido en director del propio átomo. Ha proporcionado una mejor comprensión del átomo. Sin embargo, eso no quiere decir ni mucho. Incluso antes de que Rutherford comenzara sus experimentos, ya se había descubierto que los átomos se podían partir de forma natural emitiendo radioactividad en forma de rayos alfa. Así, cuando él y sus asociados hicieron pasar rayos alfa a través de finas láminas de metal, sus experimentos resultaron precisamente como se había predicho. Química nuclear, y por lo tanto... Los rayos parecían atravesar el metal como si fuera un pudding, con muy poca resistencia, e iban rectos en su trayectoria sin apenas desviarse. Pero un buen día, en la historia de la ciencia, observaron algo inesperado. El suceso más increíble que me ha ocurrido en toda mi vida, declaraba Rutherford después del hecho. Fue algo casi tan increíble como si al disparar un proyectil de 15 pulgadas contra un papel de seda se volviera y le diera al que disparó. Lo increíble era que algunos de los rayos alfa, en vez de seguir su camino a través del metal, rebotaban hacia atrás. Rutherford se dio cuenta de que, contrariamente al modelo de Thomson, toda la carga positiva del átomo, concentrada, tendría que estar dentro de un pequeño núcleo. Y por ese motivo, con toda la carga positiva concentrada en una región muy pequeña, la fuerza eléctrica en su proximidad sería suficientemente grande como para repeler, o al menos desviar, una partícula energética alfa que se acercase lo suficiente.
Además, si el núcleo contenía la mayor parte de la masa del átomo, repelería la ocasional partícula alfa sin retroceder demasiado. Esas ideas llevaron a Rutherford en 1911 a proponer un modelo planetario del átomo. Según Rutherford, el sistema solar y el átomo invisible eran casi como imágenes uno de otro en un espejo. Ambos obedecían leyes casi idénticas. En el modelo de Rutherford, cada átomo tenía un núcleo pesado cargado positivamente. Ese núcleo estaba rodeado por electrones ligeros cargados negativamente en órbita, como los planetas alrededor del Sol. Pero mientras que los planetas se mantenían unidos por la fuerza de la gravedad, los átomos se mantenían unidos por la fuerza de la electricidad. Esta era una idea de increíble belleza, como una diosa griega en el firmamento. Y por eso mismo era demasiado buena para ser verdad. Por una razón: cuando los electrones se aceleran, irradian energía en forma de ondas electromagnéticas. Pero un electrón en órbita estaría acelerando constantemente e irradiando energía siempre. Y dando vuelta tras vuelta, el electrón irá describiendo órbitas cada vez más pequeñas, irradiando no rayas espectrales, sino un continuo arco iris de colores. Y finalmente se hundiría necesariamente en el núcleo. El doctor Rutherford había obedecido las leyes de Newton y Maxwell, y esas mismas leyes fueron la ruina de su modelo de átomo planetario. Lo que necesitaba era un paso aún más audaz, y el camino se iluminaría con un descubrimiento sobre la luz que se había hecho precisamente unos pocos años antes. En 1900, un físico alemán arrojó luz sobre el espectro emitido por un cuerpo sólido caliente. Su nombre, Max Planck. Su teoría sostenía que la materia emitía solamente cantidades discretas de radiación, con energía E proporcional a la frecuencia de la luz F. Algo asombroso en la teoría del doctor Planck era la cantidad H, que llegó a ser una nueva constante fundamental de la naturaleza, llamada constante de Planck. Y era asombroso, porque en la teoría de Maxwell, la energía de la luz depende de su intensidad, no de su frecuencia. Pero quizás lo más asombroso de todo fuera el hecho de que el joven Niels Bohr tomara la fórmula de Planck y la utilizará para crear un modelo del átomo de hidrógeno. Bohr suponía que el electrón del modelo de Rutherford del átomo podría existir en ciertas órbitas especiales sin irradiar energía. Continuó suponiendo que se emitiría o se absorbería radiación a la frecuencia dada por la fórmula de Planck cada vez que un electrón saltara de una de esas órbitas a otra. Bohr no podía decir por qué existirían tales órbitas especiales, pero sabía que sin ellas no había esperanza de poder explicar las rayas del espectro. Y sabía también que, adoptando esas órbitas especiales, estaba dando pasos más allá de la física de Newton y Maxwell, hacia lo desconocido. Pero quedaba todavía un problema. ¿Qué podría ser lo que determinara los tamaños de esas órbitas especiales? Ensayó varias hipótesis, pero la que escogió equivale a lo siguiente. Cada órbita tendría un momento cinético diferente. Y como da la casualidad que la constante de Planck tiene unidades de momento cinético, ¿podría ser que las órbitas permitidas tuvieran momentos cinéticos dados por la constante de Planck? Pues bien, casi. De hecho, los momentos cinéticos son múltiplos de h dividido por 2pi, una combinación a la que se ha dado su propio símbolo, h con barra. Así, en el modelo de Niels Bohr del átomo de hidrógeno, la órbita más baja tiene un momento cinético h con barra. La órbita siguiente tiene 2h con barra. La siguiente, 3h con barra. Y de hecho, hay una órbita permitida para cada número entero multiplicado